Yo creo que los beneficios de practicar el remo en edades infantiles en definitiva son los beneficios genéricos que tiene el practicar un deporte a edades infantiles, ¿no? Y en este caso yo destacaría un poco tres aspectos. En primer lugar, a nivel social yo creo que facilita la integración, pues hace que el niño pierda timidez, que aprenda a abrirse. Por otro lado, creo que genera unos buenos valores porque te ayuda a ser una persona disciplinada, te ayuda a asumir unas responsabilidades, te ayuda a tener unas reglas, por tanto te genera unos principios que yo creo que son beneficiosos a largo plazo en la vida de una persona. Y por último, a nivel de salud, pues practicar deporte está claro que va a favorecer que los músculos del niño crezcan mejor, que los huesos crezcan mejor y luego lo que es pues comúnmente conocido que va a facilitar el desarrollo de las habilidades motrices y de las capacidades motoras de los niños. El rem és un esport que aporta molts bons valors a la mainada, al tenir bona actitud davant dels problemes, a la constància, a la tenacitat per afrontar qualsevol objectiu i, en definitiva, és un esport molt enriquidor a nivell personal. La qualitat més important són les ganes i la il·lusió. Després, lògicament, l'envergadura, el pes, però el més important, el que més destacaria jo, són les ganes i la il·lusió. Yo creo que cuando son pequeños lo que es dominar los remos es bastante fácil, pero lo que es la sincronización entre ellos cuesta un poquito más. Claro, tienes que estar más atento a seguir al compañero de delante y eso es lo que más dificultad tienen por lo que vemos nosotros, pero lo que es la habilidad de mover el bote lo hacen bastante fácil. Las modalidades son para todas las categorías las mismas, o sea, un niño de 12, 14 años cuando empieza podrá remar en una competición en el skiff individual, el doble scull, el 4 scull o el 8, pero sí que es verdad que el proceso de enseñar a remar se suele hacer con una embarcación de uno solo que es más ancha, más grande, lo que nosotros llamamos comúnmente yoleta, y luego pues solemos recurrir a que un remero más experimentado se pone detrás en un bote y el más novato se pone delante y le ayuda a aprender el movimiento. És una sensació que cap altre deport proporciona, és una sensació de llibertat que dius ara puc remar i no és com un altre deport que estàs sofrint i tu passes bé, no t'ho passes, és una sensació que és molt bona. A mi sola no m'agrada remar amb més gent perquè coneixo més gent i puc parlar, tindre més amics. Que tens un equip, que sempre fas pinya, que veus entrenes, veus que després tens bons resultats i que val molt la pena. A ver, yo creo que nuestro deporte evidentemente lo remarcaría por dos aspectos, ¿no? Uno, el medio en el que se desarrolla, o sea, no es un deporte que lo hagas en un pabellón, sino que es un deporte que lo haces al aire libre y eso tiene su atractivo. Y por otro lado yo creo que es un deporte evidentemente que requiere que los deportistas vayan y trabajen en equipo. En un deporte como el remo, en una embarcación de equipo, si no van las 4 personas a la vez va a ser un desastre y no vas a conseguir nada. Entonces por eso yo creo que el hecho de ir en equipo y sincronizados es un poquito más importante que en otros deportes.